Vistas auxiliares. Las vistas auxiliares se utilizan cuando tengo un objeto o una pieza que tiene una cara que no sea paralela a los planos de proyección, por lo tanto no puedo acotar esas dimensiones que no están en verdadera magnitud. La particularidad que tiene que tener esa cara es que es inclinada respecto a los planos de proyección, pero perpendicular a alguno de ellos. Por ejemplo, esta pieza. De acuerdo a cómo esté ubicada la cara inclinada con respecto a los planos de proyección, podemos tener tres situaciones diferentes. Por ejemplo, en este caso tenemos la cara inclinada que pertenece a un plano que es perpendicular al plano vertical y oblicuo con respecto al horizontal. En este caso, en esta vista voy a ver la verdadera magnitud de esta parte de la cara y en esta vista la verdadera magnitud la veré en esta dirección. Otro caso es cuando la cara inclinada pertenece a un plano que es perpendicular a la horizontal y oblicuo con respecto al vertical. En este caso, para la cara inclinada, aquí veo una verdadera magnitud de la cara inclinada y la otra verdadera magnitud de la cara inclinada la veo aquí. Y el tercer caso es el cual la cara inclinada es perpendicular al plano pi3 y oblicua con respecto al plano vertical y con respecto al plano horizontal. Uno de los conceptos importantes en vista auxiliar es la línea de referencia. La línea de referencia es la intersección de un plano auxiliar con la cara inclinada. Ese plano auxiliar es perpendicular a la cara inclinada y paralelo a uno de los planos de proyección. De acuerdo a donde hagamos pasar ese plano, tendremos los diferentes sistemas. Por ejemplo, si lo hacemos pasar a un lado de la pieza donde la cara queda toda hacia un lado, tendremos el sistema unilateral. El sistema simétrico es cuando ese plano divide la cara por el eje de simetría de la pieza. Y el sistema bilateral es cuando tenemos parte de la pieza hacia un lado y hacia el otro lado de la línea de referencia. Para hacer una vista auxiliar, lo primero que debemos hacer es identificar cuál es la cara inclinada. En este caso, sería esta. La vista auxiliar solamente se hace de la cara inclinada. Entonces, una vez que identificamos la cara inclinada, identificamos en cuál de las vistas vemos verdadera magnitud. En esta vista, esta parte de la cara la veremos en verdadera magnitud. Y en esta vista, estas dimensiones las vemos en verdadera magnitud. La línea de referencia siempre es perpendicular a las verdaderas magnitudes. Por eso, en un sistema unilateral, colocamos la línea de referencia en uno de los extremos de la cara perpendicular a las verdaderas magnitudes en esa vista. Y para trazar mi vista auxiliar, lo que hago es llevar cada uno de los accidentes de la cara a la vista donde yo observo la inclinación de la cara inclinada y luego de allí trazo líneas auxiliares finas, continuas, perpendiculares a la cara inclinada, para poder trasladar las verdaderas magnitudes. Sobre esa línea trazo una recta que va a ser la línea de referencia perpendicular a esas líneas. Y a partir de esa recta yo voy a llevar las verdaderas magnitudes que veo en la otra cara, desde la línea de referencia. Por último, veremos algunos ejemplos de resolución
de la vista auxiliares. Como vemos, en este caso, lo primero que debemos hacer es identificar cuál es la cara inclinada, que en este caso sería esta que vemos aquí. Entonces, una vez que identificamos la cara inclinada, colocamos la línea de referencia que es perpendicular a las verdaderas magnitudes en esa vista de la cara. Proyectamos cada uno de los accidentes sobre la cara y sobre esta cara realizamos de manera perpendicular las líneas auxiliares y trasladamos verdaderas magnitudes, por ejemplo, en este caso el lado A desde la línea de referencia y la magnitud B desde la línea de referencia y podemos formar nuestra vista auxiliar. Este es otro caso, donde la cara inclinada es perpendicular al plano vertical y oblicua con respecto al horizontal. Entonces, una vez más, identificamos la cara, colocamos la línea de referencia de modo que sea perpendicular a las verdaderas magnitudes. En este caso sería un sistema bilateral porque no es simétrica la cara. Trasladamos cada uno de los accidentes a la cara inclinada y desde allí llevamos con líneas auxiliares a 90 grados, trazamos la línea de referencia y trasladamos las dimensiones a un lado y al otro de la línea de referencia. Y aquí tenemos otro ejemplo del sistema simétrico, donde la cara inclinada es simétrica y aquí podemos observar en la forma que tiene la vista que la cara inclinada es esta y la vista auxiliar solamente se hace de la cara inclinada. Toda esta parte de la pieza no se hace vista auxiliar porque estas caras inclinadas no tienen ningún detalle. Entonces solamente se hace la vista auxiliar de la cara que tiene detalle que queremos acotar. Entonces se coloca la línea de referencia en el eje de simetría de la pieza, perpendicular a las verdaderas magnitudes. Se traslada cada uno de los accidentes y luego trasladamos las dimensiones. En el caso en que la cara inclinada sea una superficie curva, como en este caso, donde aquí tenemos la cara inclinada y como podemos ver, esta cara inclinada es un arco de circunferencia, o en este caso es una circunferencia, pero vamos a ver que cómo nos queda la forma real de esta cara inclinada. Entonces lo que debemos hacer cuando tenemos partes curvas es dividir la circunferencia o las curvas en partes iguales o en la cantidad de puntos suficientes para que podamos representar adecuadamente ese arco. ¿Cómo podemos hacer eso? O cómo podemos saber si la cantidad de puntos en la que lo hemos dividido es el correcto. Por ejemplo, si yo tomara solamente 3 puntos de este arco en vez de 7, yo lo que tendré que hacer es unir, por ejemplo, el 1, el 4 y el 7. Entonces, esa forma se aleja demasiado a la forma real del objeto. Esa es una de las formas más fáciles para poder darse cuenta si la cantidad de partes en la que lo hemos dividido es la suficiente. Entonces, una vez que dividimos el arco en partes iguales o en la cantidad de partes suficientes, trasladamos cada uno de esos puntos a la cara inclinada y luego utilizamos el mismo procedimiento. La distancia a la cual vamos a trasladar cada uno de esos puntos es desde la línea de referencia hasta el punto. Sería la distancia de la línea de referencia al punto, de la línea de referencia al punto. Y así marcamos cada uno de los puntos y unimos con una línea curva. Este es otro caso en el cual no se han dividido el arco en partes iguales, pero sí son las suficientes y representativas para poder trasladar esa cara
inclinada de manera correcta. En esta vista lo que podemos observar es que esta es la cara inclinada y acá hay otra superficie que no se representa en la vista auxiliar. ¿Por qué? Porque la vista auxiliar solamente es la representación de la cara inclinada. Y en este caso tenemos una resolución especial donde en esta vista anterior el completar la vista no nos aporta nada ni en visualización ni hora de poder acotar alguna dimensión, ya que esta parte de la pieza en esta vista no la vería en verdadera magnitud. Por lo tanto, lo que se puede hacer es suprimir una parte de la pieza y realizar la vista auxiliar.